Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en que busca contar, explicar y acercar a la audiencia con distintas labores tan importantes dentro de este medio del libro como lo es la del editor. Y conocemos la figura de los editores conociendo la historia de las editoriales. Y para el día de hoy nos pudimos hablar gracias a nuestros amigos de Siglo del Hombre con Luis Solano, quien pasó por Bogotá rumbo al Hey Festival de Cartagena. Luis Solano es nada más y nada menos que el fundador de Libros del Asteroide, una de las editoriales más bonitas españolas, declarada también independiente, pero ya con años encima, y que yo creo, y lo que me ha pasado últimamente es que no hay libro malo de los que tomo. Libros del Asteroide es una editorial independiente fundada en Barcelona en el año 2005 por Luis Solano. Al bautizarla de esa manera quisieron dejar clara su voluntad de independencia y de asumir riesgos. Desde su creación, la editorial ha publicado más de 200 libros que han obtenido el reconocimiento del público y la crítica y ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural concedido por el Ministerio de Cultura de España en 2008. Libros del Asteroide quiere ofrecer a sus lectores obras fundamentales de la literatura universal de los últimos 75 años que no hayan sido publicadas antes en español o que se encuentren descatalogadas. En su catálogo predominan las novelas, pero también dejan espacio para libros de otros géneros como biografías, memorias y reportajes. Muchas de estas traducidas a más de 20 lenguas distintas. En Libros del Asteroide creen que los lectores buscan simplemente buenos libros, eso a mí me encanta, con independencia del género al que estos se adscriban. Así que los dejo con Luis Solano, una conversación que nos permite entender y meternos en la cabeza de los editores, y prepárense porque vienen más. No les cuento mucho, pero tendremos más entrevistas a editores y creo que esto es también una forma de mejorar nuestra lectura, aprendiendo de quienes leen de manera profesional y editorial. Bienvenidos. Luis, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Bueno, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Yo feliz de estar hablando contigo. Estás aquí en Bogotá porque estás rumbo al Hey, pero estás celebrando los 20 años de Libros del Asteroide, que creo que eso es también un motivo fenomenal para poder reunirnos y para que nos cuentes sobre una editorial que creo que es referente para muchos lectores y para muchas personas que les gusta el buen diseño editorial y sobre todo los colores. Quisiera comenzar, Luis, preguntándote, regresemos a ese 2005. No es normal que a alguien se le ocurra montar una editorial independiente, ya de por sí. ¿Puedes retrotraerte en el tiempo y contarnos cómo eras entonces y por qué te dio por estas? Bueno, en aquel entonces, hace 20 años, estaba trabajando estaba trabajando en el Grupo Planeta y en aquel momento no trabajaba específicamente en ninguna editorial, trabajaba en otros negocios que tenía el grupo, había ayudado a montar una distribuidora de libros electrónicos que luego no funcionó. Y entonces en esta distribuidora tuve la oportunidad de entender un poco cómo funcionaba económicamente el mundo del libro, y a la vez yo seguía siendo muy lector. Había sido muy lector en la universidad, aunque había estudiado Derecho y luego estudié un máster de Administración de Empresas, pero siempre he sido muy lector. Y además siempre me ha interesado también mucho la edición en el sentido de que me gustaban mucho los libros físicamente y entender por qué un libro era distinto a otro en una edición distinta, ¿no? Entonces, como era tan lector, pero en aquella época trabajaba muchísimo, tenía muy poco tiempo para leer, me di cuenta también de que la lectura era un pasatiempo como muy caro y que la única manera, digamos, de reducir ese precio no pasaba por comprar libros baratos, sino por comprar libros buenos solo. Y la única manera de comprar libros buenos me di cuenta que era leer libros antiguos, leer libros que hubiera leído otra gente antes y que esa gente te hubiera dado su opinión sobre ellos. Y entonces me pasó una cosa un poco rara, que se empecé a leer solo libros que llevaban tiempo publicados, y empecé a leer libros que luego veía que a lo mejor 6 meses, 8 meses, un año más tarde se publicaban en otra editorial. Estoy hablando de libros, no de libros que se publicaban por primera vez, sino libros clásicos de la segunda mitad del 20 que ya habían estado publicados antes en España. Entonces pensé, igual había la posibilidad de hacer una editorial, digamos, con una marca fuerte, de la que los lectores se pudieran fiar, una editorial que publicase muy pocos libros para poder hacer la marca fiable, que publicase solo libros buenos, y se me ocurrió también que la única manera de publicar solo libros buenos era
publicar libros que ya otra gente hubiera dicho que eran buenos. Y entonces que lo que había que hacer era hacer un poco de arqueología editorial y ver qué libros estaban considerados en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, los mejores de los últimos 50 años, ver si esos libros estaban disponibles en el mercado español o no, si no estaban disponibles, leerlos y a partir de ahí empezar a hacer una criba. Y ese es un poco el origen, digamos, de la idea de editorial, es decir, hacer una editorial pequeña, que publique poco, que tenga una marca editorial muy reconocible para conseguir una marca editorial muy reconocible era fundamental el diseño. Entonces encontrar un diseño que fuese muy reconocible, que a la vez los libros no se pudieran confundir entre sí, es decir, que se entendieran como hermanos, pero que un lector no pudiera pensar, este ya me lo he leído, no, que supieran que eran hermanos entre sí, pero que no pudiera tener dudas de que uno que no había leído lo hubiera leído. Entonces, bueno, contactamos con Enric Jardí, que es el que hizo el diseño de la colección y la de las primeras cubiertas, y estuvimos trabajando muchos meses con él. Yo creo que de las cosas que mejor hicimos en el inicio fue invertir mucho tiempo y mucho dinero en el diseño. Al final, no, el libro es una mercancía. Y el sector editorial es un sector editorial que no tiene unos márgenes muy grandes, no se vende ni mucha venta, por decirlo de alguna manera, entonces no tienes posibilidad de hacer marketing. Si tú quieres hacer una marca de refrescos y quieres decir que es muy buena, puedes hacer anuncios, pero si tienes una marca editorial no puedes hacer anuncios porque la estructura económica del sector no te da para hacer anuncios. Entonces la única manera en la que puedes comunicar las bondades y lo que quieres que transmitan tus libros es a través del diseño. Nosotros quisimos hacer un diseño moderno, aparte de un diseño reconocible reconocible y a través individual, o sea que cada libro se pudiera individualizar. Nos interesaba hacer un diseño que se percibiera como atractivo, como moderno, pero a la vez clásico. Y bueno, entonces trabajamos durante varios meses con Enric, y Enric ideó estas portadas en bitono. Es decir, nuestros libros se imprimen en dos tintas. En dos tintas quiere decir que la imprenta no tiene los tres colores básicos y los mezcla, sino que a la imprenta le meten ya específicamente el color que nosotros hemos marcado, que está mezclado antes y que la máquina, digamos, se alimenta con una tinta que el impresor ha preparado antes, mientras que si tú imprimes una cubierta en color, que tiene muchos colores, lo que hace la máquina es que tiene los tres colores básicos y la propia máquina es la que mezcla esos colores y decide, imprime la cubierta. Entonces en nuestro caso es un poco distinto. Y bueno, ese es un poco el origen de la editorial y la importancia que desde el primer momento le hemos dado al diseño. Tú tienes una gran cuna lectora, pero estudiaste Derecho por Planeta, pasaste no por editor, sino por un programa de marketing también y con libro. ¿Dónde crees tú, o por qué no nos cuentas un poco cómo fue tu educación lectora? Bueno, empecé a leer de muy joven, o sea, para mí es un pasatiempo que siempre ha estado ahí. Y sobre todo yo recuerdo en el paso de la adolescencia a la juventud, es decir, en la pospubertad, cuando empecé a leer literatura para adultos, y ahí descubrí un mundo como nuevo. Yo creo que igual me hubiera gustado estudiar a lo mejor filología o algo así, pero tampoco veía no me imaginaba siendo editor, porque ni sabía que existía la profesión de editor, pero tampoco me imaginaba siendo un profesor de literatura ni nada por el estilo. Entonces estudié Derecho un poco porque en casa había cierta tradición familiar con eso, porque me parecía que podía tener salidas, pero sí recuerdo que durante la carrera y durante el colegio pues leía mucho más de lo que los amigos que yo tenía a mi alrededor, y que estudiando Derecho, que no es una carrera especialmente difícil, es decir, no es medicina, no es ingeniería, a mí me quedaba mucho tiempo libre para hacer otras cosas, y una de las cosas que hice en mi tiempo libre durante la carrera fue leer bastante. Leer un poco desordenadamente, pero leer cosas que me parecían interesantes, desde clásicos a literatura un poco más moderna, y de alguna manera siempre está un poco presente en mi vida. Mi padre era un gran lector, en casa había una biblioteca bastante buena, y yo pues iba pidiendo consejo a mi padre. Me imagino que me pasaba muchas horas hojeando libros, y luego los que me parecían interesantes preguntaba a mi padre: ¿esto está bien? ¿No está bien? Entonces, un poco con los consejos de mi padre, pues fui leyendo bastante y formándome como cierto criterio. Y entonces cuando monté la editorial no me fue muy difícil
decidir que había libros que otra gente podía considerar importantes en la literatura, pero que a mí, en la historia de la literatura, pero que a mí no me interesaban mucho como lector. Yo no he tenido nunca mucho problema con eso. Es decir, yo creo que la literatura, al menos como la entiendo yo, es sobre todo entretenimiento. O sea, la literatura a mí me hace pasar el tiempo, me hace aprender, por supuesto, me hace emocionarme, pero yo la entiendo como un pasatiempo. Entonces los libros que a mí me gustan son libros que son entretenidos. O sea, es decir, si a mí un libro no me interesa, pues me voy a tomar una cerveza con un amigo, me voy a hacer deporte, me voy a pasear, me voy al cine, no sé, me pierdo el tiempo viendo tonterías en Instagram, pero no, porque creo que lo interesante es que sea una manera bonita de haber pasado parte de tu vida, aparte de que la literatura también, como ¿no? O sea, emociona, enseña, etc. Entonces yo siempre he desmitificado un poco esto de la literatura difícil. Me refiero, yo sí que creo que hay libros importantes en la historia de la literatura que son libros más difíciles. Los hay, no vamos a negarlo. Pero yo diría que no son los que a mí más me interesan. A mí me interesan libros igual un poco más fáciles. Y no tengo ningún problema en decirlo, la verdad. Claro, porque lo fácil no le quita me estás diciendo, no le quita el valor, no le quita la profundidad, no le quita el... No, y por supuesto que para leer un buen libro literario el lector tiene que tener cierto bagaje lector. O sea, no puede, a alguien que no haya leído nada en su vida, no puedes darle, no sé, un libro complicado. Pero 100 años de soledad, porque estoy en Colombia, yo creo que 100 años de soledad es una novela que alguien que no sea un lector especialmente bueno, pero que sepa leer y que pueda leer una novela comercial, también puede disfrutar de una novela como 100 años de soledad. Claro. Entonces, no sé por qué he llegado no importa. Hemos llegado hasta aquí. En el 2008, Luis, recibes el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, pero no solamente Libros del Asteroide, sino también Impedimenta, Periférica, Nórdica y Sexto Piso. Y Barataria y Global Reading, que en aquel momento también estaban con nosotros. Exactamente. Ahí está Enrique Redel también, a quien tuve la oportunidad de charlar con él en esta misma sala. Podemos decir, él tiene Solenoide, tú tienes Maggie Farrell, es decir, de alguna forma, años después han conseguido guiar prácticamente una gran cantidad de lectores hispanoparlantes y han llamado. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que de repente entran todos unos jóvenes hace 22 años, prácticamente hace 20 años, perdón, a moldear, si se quiere, un poco el panorama editorial español y por lo tanto latinoamericano hispanoparlante? ¿Crees tú que de pronto, no quiero aquí encumbrar y sacar estandartes, pero sí creo que estamos hablando de unos nombres muy importantes? Ahorita vamos a ver lo que es Independiente, pero sí creo que esta conexión que se logró a través de Contexto y lo que han hecho logró virar en gran medida y modernizar, puede ser, el panorama editorial español. Sí, o sea, yo creo que, bueno, igual me abruma un poco y me avergüenza un poco esto que dices, me sonroja, pero creo que, a ver, lo que hay de cierto es que en aquel momento, yo creo que el Premio Nacional en aquel momento a nosotros lo que viene a señalar es a una nueva generación de editores independientes en España, editores independientes que pretendían, por un lado, digamos, tenían un afán comercial importante, es decir, que todos los que estábamos ahí sabíamos que la labor fundamental de un editor es vender libros. O sea, que eso de ser un editor exquisito que hace libros maravillosos pero que no vende nada es una estupidez, porque un editor al final es un agente que lo que tiene que conseguir es que el artista que representa, que es un escritor, venda cuanto más mejor. Entonces teníamos muy claro eso y queríamos demostrar también que los editores pequeños, que se podía hacer edición independiente con profesionalidad y vender, es decir, con profesionalidad quiere decir vender, pero también quiere decir promocionar con profesionalidad, es decir, que los libros, si tú haces una nota de prensa, tu nota de prensa tiene que ser igual de buena o mejor que la de una editorial que pertenezca a un gran grupo. Si tú tienes relaciones con libreros, tienes que tener unas relaciones igual de buenas que una editorial que pertenezca a un gran grupo. Y es verdad que hasta entonces, y sobre todo durante los 15-20 años anteriores, porque durante los 80 que hubo editoriales independientes importantes en España, hubo en España durante años una edición independiente un poco más amateur, más entendida como, sí, más diletante, más que la gracia es hacer libros buenos, pero que si no se venden da un poco igual. Y yo creo que nosotros vinimos a cambiar un poco eso y vinimos también a decir que igual teníamos algo que decir
en cuanto al canon que se estaba estableciendo, y venimos también a reclamar que el canon que se nos había vendido, por ejemplo, de literatura extranjera en los últimos 50 años, igual no era el canon real, porque era un canon que tenía mucho que ver, sobre todo en España, con la educación sentimental durante la dictadura y el final y el principio y el inicio de la democracia, que estaba muy marcado por temas políticos, y que había muchos libros importantes de la segunda mitad del 20 que se habían quedado fuera de ese canon por razones más políticas o circunstanciales que literaria. Y esa es un poco la historia de estos amigos editores. Bueno, en realidad somos una panda de amigos que nos unimos para podernos ayudar en cosas en las que necesitábamos ayuda, y que gracias a Dios sigue en marcha hoy en día. Nos seguimos ayudando, seguimos teniendo amistad. La semana pasada tuvimos 3 desayunos en España para presentar las novedades de este trimestre, las novedades que van a estar de enero a abril a librerías en Madrid, Barcelona y luego en toda España. O sea que seguimos haciendo cosas. Quisiera que nos contaras un poquito más, Luis, sobre lo que supone lo que acabas de decir, lo que es la educación sentimental literaria por la dictadura. Tú naces en el 71, tú naces, 72, ¿cierto? pero bueno, 72, pero que es igual que hace. Sí, igual. Sí, El 72, pero digamos que más. naces todavía en dictadura, sí, prácticamente. Por lo tanto, los libros que tú estás leyendo a los 8 o 10 años todavía son creados durante la dictadura con esa sensibilidad. Y claro, si uno se pone a pensar, 2005 estamos hablando prácticamente 25 años después de un cambio fundamental. 30 años. 30 años, sí, prácticamente desde el cambio fundamental. ¿Cómo recuerdas haber vivido eso? Y para ti, ¿en qué momento empezaste a notar que había cosas modernas? ¿Y en qué momento veías que había cambios? O ya podemos hablar que el mercado editorial desde los 80s en España tuvo un cambio rápido, reconociendo que hay distintos momentos de la dictadura, por ejemplo. Lo que yo quería decir antes es que en los años 80 sí que es verdad que el mercado en España se abre mucho y entran cosas que no habían entrado antes en España durante los 70 y los 60 porque estaban prohibidas o no hubieran estado bien vistas por la dictadura, pero creo que la visión de la gente que elegía libros durante los finales de los 70 y 80 en España era una visión militante, muy política y muchas veces muy de izquierdas, y de izquierdas, digamos, tradicional, militante, no sé cómo decirlo. Entonces, a lo mejor a ese tipo de editores, novelas americanas que hablasen de vida burguesa, de vida matrimonial y los conflictos de un matrimonio, pues les parecían un poco interesantes. Entonces, digamos, cuando nosotros empezamos a editar libros, en los que nos damos cuenta de que hay libros de los 60 y 70 y algunos 80 que en España no han tenido eco, pues porque, digamos, a los popes que estaban, a la gente que estaba eligiendo libros, les parecía que igual políticamente no eran relevantes o que no había que reivindicar qué sentido tenía publicar la novela de una hija de unos nobles ingleses. Hombre, pues no es que solo haya que publicar novelas de hijas de nobles ingleses, pero si tienes una novela de una hija de unos nobles ingleses que es buena, ¿por qué no la vas a publicar? Luis, hay algo que vuelvo, ya te preguntaba ahorita sobre tus primeros estudios de Derecho, luego tu paso por Planeta de Marketing, y acabas de decir algo que yo creo que es muy importante y que deben saber tanto los próximos editores como los escritores, y es que ser un buen editor también es vender libros. Eso es matar un poco ese espíritu romántico y también matar un poco la idea que la gente cree que las editoriales son una especie de ONGs que indiferentemente al mercado tienen que publicar cosas porque van a salvar a la humanidad, ¿cierto? Y quien rechaza un libro no solamente está rechazando una oportunidad, sino que está matando un espíritu. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ese criterio que creo que es fundamental? Creo que también lo trae, o no sé, tú me dirás, el no haber tenido una educación puramente humanística que hubiera alimentado eso, y por el otro lado, ¿cómo se hace eso de vender libros? Sí. No sé de dónde viene, no sé si viene del hecho de que no tuviera una educación humanística, pero yo sí entiendo que al final el editor es un mediador entre el lector y el autor, y que por lo tanto la única razón de ser que tiene su actividad es conseguir que ese autor que quiere obtener una rentabilidad económica por su obra obtenga la mayor rentabilidad posible. Y entonces la labor del editor no es como la de la gente conseguirle el mejor contrato, las mejores condiciones, sino que es conseguir
que ese libro llegue a cuantos más lectores mejor, ¿no? Por eso me gusta mucho, por ejemplo, la definición, cuando hablamos de edición independiente, para mí es aquella que intenta conjugar la rentabilidad económica que tiene que tener toda actividad editorial, porque si no se estaría haciendo mal, con la calidad literaria de lo que publica. Entonces, un editor independiente es aquel que busca libros buenos, intenta vender cuanto más mejor, cuanto más cantidad mejor de esos libros buenos que ha decidido publicar. De alguna manera es como un marchante de arte. Lo que pasa es que como en este caso la obra de arte que nosotros vendemos es perfectamente reproducible, pues es vender cuantas más copias mejor y las mejores condiciones posibles para el autor de esa obra de arte que a nosotros nos ha interesado. Entonces, aquel editor que piense que su tarea es únicamente elegir o encontrar aquellas obras que tengan más valor literario y simplemente presentarlas, yo diré que está muy equivocado. O sea, que la labor editorial es sobre todo que esas obras se vendan cuanto más mejor, y que la única razón por la que existe es para conseguir que su autor tenga un rendimiento económico. Y eso, digamos, el tener esa parte fenicia en mente es lo que yo creo que también convierte al editor en bueno. O sea, el autor tiene que estar peleándose porque el libro le salga lo mejor posible. El editor, por supuesto, que en la parte de acompañamiento que tiene al autor, y que puede tener muchas según quién sea el autor, pues también tiene una labor ahí cultural que hacer con él, pero después lo que tiene que conseguir es que aquello se venda cuanto más mejor. Claro. Y ya está, esa es su labor. Entonces yo le diría a la gente que empieza en esto, por un lado también les diría que es un sector complicado, que es complicado hacer las cosas, porque creo que es un sector en el que en general, si quieres que las cosas te vayan bien, tienes que hacerlo todo bien. Es decir, si eliges mal los libros, ya empiezas mal, pero si los eliges buenos y no haces el resto de cosas bien, no los empaquetas bien, no los imprimes bien, no los promocionas bien, no se los vendes bien a los libreros, tampoco te va a poder ir bien. Entonces tienes que hacerlo todo bien y encima tener un poquito de suerte. Es decir, es muy raro que un editor haciendo algo mal, de repente tenga suerte y las cosas le vayan bien. Sí, yo creo que a los editores a los que le van bien es aquellos que hacen todo bien y luego tienen siempre un factor de suerte. Porque también reconozcámoslo, hay un punto aleatorio en el pensar que lo que te ha gustado a ti y lo que te ha interesado de un libro va a resonar en el resto de lectores. Tú eres el primer lector, pero bueno, luego vienen otros lectores detrás, los libros y la prensa primero, y luego los lectores ya que compran el libro, y tú eliges ese libro pensando que aquella emoción que has sentido, aquello que has aprendido con aquel libro, aquello que te ha conmovido, le va a pasar lo mismo a otra gente. Entonces, bueno, se puede que pase o puede que no. Cuando tú entras a una librería, Luis, como editor de Libros del Asteroide, pero tienes un rato, tienes un domingo, tienes un fin de semana, ¿normalmente qué buscas y por qué te decides? Normalmente busco, ahora ya, yo diría que yo soy un lector muy profesional ahora ya. O sea, me refiero, a la mayor parte de lo que leo son cosas que leo porque las tengo que leer para la editorial, y el 30% de lo que leo que son cosas que no tengo que leer para la editorial, muy pocas me las permito leer por placer. O sea, lo que me pasa muchas veces es que, o sea, yo estoy muy al día de lo que pasa en el mercado editorial, entonces ya sé a través de lo que dicen otros cuáles son los libros importantes que todavía no he leído. Entonces cuando voy a una librería busco esos libros importantes que no he leído y que sé que tengo que leer. Lo que me pasa muchas veces es que a lo mejor cojo ese libro importante que sé que lo es porque me lo ha dicho un colega, o porque he leído críticas de críticos que me fío, o porque se ha vendido mucho, o por lo que sea, y lo empiezo a leer y antes lo terminaría, y ahora a veces lo que me pasa pues es que leo un tercio, ya he entendido bien por qué aquel libro es importante, ya he entendido bien por qué la gente dice esas cosas de ese libro, y entonces a veces pues ya lo dejo porque se me cruzan otras lecturas, ya sean mías o ya sean de otros libros, y me cuesta encontrar un libro como para acabarlo, ¿sabes? Decir, oye, que me he encontrado este, como he dicho, que es muy bueno, y además me ha entretenido tanto como para acabármelo. Eso me pasa de vez en cuando, pero me pasa cada vez menos. Sí, es que yo creo que eso es algo que nos pasa a los que trabajamos en este gremio, que la idea de leer por placer y dejarse uno llevar es algo que
difícilmente creíble en un momento, Sí. pero es verdad porque uno no se la pasa leyendo. A mí me pasa que cuando quiero desconectar intento leer siempre libros de geología, por ejemplo, o cosas completamente lejanas a lo que me dedico. No, yo intento dormirme con libros de historia. Con libros de historia que son buenos, pero bueno, oye, pues es una cosa como, ¿no? Más que no pasa nada, es en un momento dado te quedas dormido y al día siguiente no te has perdido nada. Hay algo que creo que puede conectar muchas de las cosas que nos has dicho sobre lo que es la venta de los libros, sobre lo que es el entretenimiento, y es una decisión no solamente editorial, sino una decisión también de plan de negocios, me imagino que es así, y es que Libros del Asteroide, Luis, tiene una colección única, es decir, se diferencian, ya nos dijiste, por el diseño de Enrique Jardí, que ya está, los colores y las tintas, pero hay algo que tú has repetido en otras entrevistas que me parece muy bueno, y es que a ustedes y a ti lo que te interesa son libros buenos, y los libros buenos no tienen por qué diferenciarse de colección. Sí. No, tienes razón en esto que dices. Hay dos cosas para por qué no tenemos una sola colección, ¿no? La primera es esta que tú dices, que es, yo creo que un lector que entra en una librería quiere un lector literario, el que yo me imagino, ¿no? Una persona que le guste la buena literatura, que quiere leer un buen libro. Cuando va a una librería no va pensando quiere una novela, o quiere una crónica, o quiere unas memorias, o quiere un libro de viajes, va pensando que quiere un buen libro. Y entonces, con esa idea, a mí, dividir la editorial en colecciones de libros de viajes, memorias, crónicas o ficción y no ficción, me parece como completamente artificial. A mí me gustaba mucho el inicio de Andanzas de Tusquets, en la que podían convivir Luis Landero, un autor español que a mí me gusta mucho, con Evelyn Waugh, con Alexander Solzhenitsyn, o sea, en ficción, o con los diarios de Junger, me refiero, podían convivir en esa misma colección libros de géneros de lo más dispar, y tanto de ficción como no ficción. Y como además la idea de la editorial, la idea de la marca editorial de Asteroide es publicar poco, es decir, publicar pocos libros pero muy buenos, tiene menos sentido todavía hacer colecciones. Si nosotros publicásemos 50 libros al año, igual tendría sentido diferenciar entre crónica, yo qué sé, entre ficción y no ficción, pero publicando 20, 21 que publicamos al año, 22 o 23 que podemos acabar publicando dentro de un par de años, no creo que tenga ningún sentido tener dos colecciones. Si publicásemos algo tan distinto como poesía, te digo que sí, diría que sí, que sí que tendría cabida una colección de poesía, que es algo mucho más concreto en el mismo diseño. Creo que igual habría que buscar algo distinto. ¿Y tú sientes que esto que me estás diciendo es algo que la editorial logra comunicar a los lectores y los lectores saben, o hay algo que los guía para entre una u otra cosa? Es decir, el lector de Libros del Asteroide es alguien que tú ya identificaste y que entra buscando un libro y que por la contraportada vas a ver un poco. Evidentemente hay ficción y no ficción, esa es una diferencia, pero que tampoco es una diferencia de colección. No, yo creo que el lector que nosotros tenemos va buscando literatura y le da igual, sabe que nosotros publicamos literatura y le da igual que un libro sea unas memorias, o le da igual, es un libro de, entiendo, como el que me imagino yo, es un libro de Asteroide. Pues esta gente publica libros que están bien, lo leo, oye, leo la contraportada, veo la cubierta, el autor, no lo conozco, me voy a la contracubierta, veo que va de esto y son unas memorias de alguien que hizo la Segunda Guerra Mundial, oye, pues me interesa menos. En cambio, cojo esto, es una novela de amor ambientada en Colombia, bueno, pues igual esto me interesa más. Pero creo que no tiene en general ese lector ningún problema en encontrarse esas dos cosas. Yo creo también que soy consciente de que, te decía, poesía seguramente no la podríamos publicar, y un ensayo de 500 páginas sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente tampoco, porque está muy lejano de lo que publicamos, porque en general publicamos literatura y hay un componente, sí que es un componente muy real y muy tangible de todo lo que publicamos, que es lo narrativo. O sea, los libros que nosotros publicamos son libros muy narrativos, los que en general hay como una historia. La historia puede ser... hemos publicado algún ensayo, pero es lo que menos, y en general también estos ensayos, pues hay muchas veces una tesis o cierta narratividad en la manera en la que está expuesta este ensayo, y eso hace también pues que le da cierta coherencia a lo que hacemos. Yo entiendo que todos los libros de alguna manera que nosotros publicamos son un poco hermanos unos de otros, y si no los veo como hermanos o como primos, pues si veo que no tiene nada que ver, si estoy leyendo un nuevo libro y veo que no tiene nada que ver con lo que hemos publicado antes, me costaría publicarlo, porque
pensaría que Asteroide no es la casa adecuada para ese libro. Pero entonces, si te entiendo bien, podemos decir que lo que rige tu criterio es un poco más una sensibilidad estilística y temática que propiamente y temática me refiero que obedezca a un estilo, no una literatura que reivindique, una literatura que esté en consonancia con las preocupaciones culturales del momento o cosas. Lo digo porque entrevistando a Jacobo Vergareche, por ejemplo, en Las Despedidas, él decía en un momento: yo soy un autor blanco, heterosexual, es decir, mis preocupaciones nunca han pasado. No digo que todo sea así, pero hay algo muy puro, me parece, y que reconozco y que celebro en estos criterios editoriales que nos estás contando. Sí, al final yo, o sea, lo que busco en un libro, en la literatura, busco entretenimiento, emoción y que me enseñe algo que no sabía antes de leer ese libro. Yo eso es lo que busco. Y que esté bien escrito. Y que esté bien escrito. Entonces, o sea, no sé cuáles son las cuestiones del tiempo, pero yo, no sé, cada vez que hay los tópicos del momento. Yo creo que lo que tiene que hacer un editor es ser una persona curiosa, ¿no? Estar siempre dispuesto a, digamos, a encontrar nuevas sensibilidades y, sobre todo, yo creo que el editor, digamos, tiene que buscar libros que el lector no sabía que quería leer. Okay. Vale, entonces yo intento huir de las modas y del sí, yo creo que tiene muy poco sentido, pero a la vez las modas pero a la vez sí que creo que el editor también tiene que estar al tanto de lo que está pasando socialmente bueno, pues para intentar buscar libros que él piense que pueden responder a las cuestiones, no que el lector se está haciendo, sino que el lector se tendría que estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la identidad, yo creo que lo que habría que buscar, o lo que yo busco, no son más libros que reflejen identidades distintas, sino que yo solo busco libros que reflejan una identidad distinta en la medida que entiendo que esa persona que está explicando una identidad distinta está explicándola para buscar el encuentro con el otro, no para buscar la diferencia. Es decir, yo creo que la literatura sí, al final es unión, ¿no? Y lo bueno de la literatura es cuando tú de repente te presenta una identidad que es completamente distinta a la tuya, pero tú en aquella identidad estás viendo cosas perfectamente humanas. No sé, pues pensemos en lo trans. Pues en lo trans hay un libro como la de Camila Sosa, me gusta Las manos, me parece un libro extraordinario, pero luego me parece que hay también muchísima basura que se ha publicado solo porque estaban explicando una determinada identidad. En cambio, lo que creo que hace muy bien Camila Sosa es intentar explicar esa identidad, intentar hacer accesible esa identidad para que no la tiene y intentar contar lo que de universalmente humano tiene esa experiencia de vida. Pero no sé si me he enrollado. No, para nada, porque lo que es negar ese tipo de oportunismo y de modismos de que tiene. Ahorita nos quedan unos 10 minutos, Luis, ahorita quiero entrar a hablar de títulos que consideres memorables de estos 20 años y además hay títulos que se vendieron muchísimo aquí en Colombia y en Latinoamérica. Pero hay algo en particular que te quiero preguntar y es, uno normalmente, yo soy profesor de literatura, promotor de lectura, mediador, y es difícil uno encontrar editoriales que se preocupen mucho por la labor lectora de los lectores. Es decir, quieres llevarte lo que quieres leer, pero no se ocupan de darte guías de lectura, paseos literarios o, sin ir más lejos, diario de lecturas como el que tengo ahorita en la mano. Cuando uno entra, y le invito a la audiencia que lo haga, cuando uno entra a la página del libro de Asteroides, se encuentra con paseos literarios en los que hay una selección para marcar estos itinerarios, pero también materiales para los clubes de lectura, por ejemplo. Y este que acabo de decir, diario de lectura, se llama Mis notas sobre libros y literatura, en que uno encuentra cada una de las páginas, autor, título, editorial, empezado, terminado. Editorial, lo que significa que no es todo libros del Asteroide, que me parece también algo muy noble. ¿Nos cuentas un poco cómo te relacionas tú con esta actividad y cómo? Sí, o sea, nosotros nos dimos cuenta que algo importante para las librerías en España, más de la mitad de la venta la hacemos con el 60% de la venta, la hacemos con librerías independientes que tienen una sucursal o dos o no más, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta también de la importancia que tiene para estas librerías los clubs de lectura y vimos que una herramienta que les podía ayudar mucho a estas librerías era
hacerles guías de los libros que nosotros publicábamos, guías que pudiesen utilizar en sus clubes de lectura. Entonces, la razón por la que muchos de nuestros libros, no sé, el 30% de los que hemos publicado, tienen en la página web una guía que el lector se puede descargar para comentarlo con sus amigos o para reflexionar él sobre esa lectura a solas. Y la razón también por la que hicimos estas libretas de diarios de lecturas, porque la idea era ofrecer a las librerías y decirles, oye, si elegís alguno de los libros del Asteroide para vuestro club de lectura, pues a las 20 personas que tengáis en el club os regalamos 20 libretas para que las repartáis entre los miembros del club. Yo creo que nosotros somos una editorial que desde el primer momento teníamos claro que era mucho más importante que los lectores leyeran, o sea, más que vender muchos libros, nos interesaba a mí me interesaba como editor, lo decía mucho al principio, que muchos lectores lean nuestros libros. O sea, yo preferiría, digamos, si tengo que vender 100 libros y se van a leer 50, prefiero vender 80 y que se lean 80. ¿Por qué? Porque yo estoy yo creo que si tengo 80 lectores, esos 80 lectores me van a generar más ventas después que si consigo solo 50. Y si vendo 100 ejemplares y solo se leen 50, hay 50 que de alguna manera con los que no estoy sembrando. Y ese pensar, digamos, que nosotros somos una editorial de lectores y que lo importante no es que los libros se vendan, sino que los libros se lean, es algo que yo creo que sí está un poco en el ADN de la editorial desde el primer momento. Eso yo lo celebro muchísimo porque muchas veces se encuentra uno precisamente con editores o editoriales que si no estás a la altura te quedas por fuera, y otra cosa es que la editorial y el editor baje y diga, ven, yo te ayudo a entender esto y te doy el material. Luis, ¿quién no sabe que sea un lector, por lo menos en este país y en otras partes, quién es Hamnet de Maggie O'Farrell? ¿Verdad? Libro declarado según El País hace un par de años el libro del año, pero también muchos otros autores. Eduardo Jalfón, también premio Médicis por Tarántula recientemente, Leila Guerriero con Teoría de la Gravedad, y con Leila, que fue el libro de Anagrama, y luego está Nicolás Butler también, Manuel Chávez Nogales, de quien yo aquí tengo en la mano la obra Esencial. ¿Por qué no nos cuentas si se tratara de hacer un brevísimo álbum de fotos de tu catálogo en estos 20 años? Yo sé que es como decir cuál es el hijo favorito, sí. Pero... Es un poco así, ¿eh? No, estos que has mencionado tú son autores importantes. Yo mencionaría también de los primeros a Robertson Davies, que es un autor canadiense el que hemos publicado 11 novelas y que tiene tiene 11 novelas buenísimas y una trilogía magistral, que es El Quinto Discordia, Mantícora y El Mundo de los Prodigios, que es un autor que si alguien no ha leído y tuviera que recomendar y quiere leer una novela buena, léete El Quinto Discordia de Robertson Davies, una novela extraordinaria, una novela de años 36 que tiene de todo. O sea, hay muy pocas novelas que tengan ese nivel y que hayan aguantado el paso del tiempo también. Una novela anglosajona. A Chávez lo has mencionado. Hablaría también de Rachel Cusk, que es una autora que a mí me interesa mucho, que es una autora más vanguardista, digamos, de lo que nosotros hacemos habitualmente, súper inteligente, es una autora un poco despiadada, en la que en sus libros hay muy poca emoción, pero hay mucha razón. Y es alguien capaz de diseccionar la existencia humana de una manera y como si tuviera un escalpelo. Y es una autora que me gusta mucho y que ha sido como muy importante también para nosotros. Otro autor importante español, o dos autores importantes españoles, Jacobo Vergareche, que tú lo mencionabas antes, aunque solo hemos publicado 2 libros suyos, o Ignacio Peiró, que es un autor del que hemos publicado 2 libros ya, Comimos y Vivimos y Ya sentarás cabeza, pero que vamos a publicar ahora otro libro suyo, El español que enamoró al mundo, que es una biografía de Julio Iglesias, una vida de Julio Iglesias, que es un libro extraordinario, sale dentro de un mes, dentro de 2 meses en Colombia, pero que es un librazo y uno de los libros de literatura española más importantes que nosotros vamos a publicar nunca en la editorial. Luego también me hace mucha ilusión algún libro como muy puntual que hemos publicado, que luego no hemos seguido con el autor, pero que son libros que para mí han sido importantes, como por ejemplo Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de Maya Angelou, ¿no? Estas memorias de una chica negra que nace en un pueblo de Alabama, pero que primero se convierte en la primera mujer que es conductora de tranvías en Los Ángeles, y luego en la primera mujer que es poeta laureada, o sea, la primera mujer negra, perdón. ¿Qué más? Estoy muy orgulloso de haber publicado que para vosotros no es novedad, ni creo que tú seas consciente que nosotros lo publicamos, pero somos los editores en España de Memoria por correspondencia
de Mar Reyes, que es un libro extraordinario, ¿no? que a mí me gusta me gustó mucho, que publica también Laguna Exactamente. en Colombia. Seguro que me dejo... No, pero ya estás dejando una tarea, pero... ya estás dejando una lista bibliográfica de tarea que yo creo que van a agradecer todos los oyentes. Creo que con lo que dices, Luis, y para cerrar, hay algo que se respira de una manera muy clara, y es que en esa diversidad y en ese no dejarse atenazar por colecciones, por temáticas, hay una diversidad riquísima en las cuales hay como una constante en lo que ya nos has dicho, o sea, entretenimiento, diversión, emoción y una buena lectura. Sí, no añadiría mucho, ¿Es cierto? Mucho más. Hay que leer, pero sí que le daría a tus lectores un consejo, que es que hay que leer poco. No se trata de leer mucho, sino de leer bien. Y si un libro no nos gusta hay que dejarlo a medias, y también hay que trabajarse un poco la selección de los libros. Me refiero que es mucho mejor invertir un poco más de tiempo en seleccionar un libro bueno, ¿no? Que invertir menos, comprarte un libro que no te va a gustar tanto y luego tener que dejarlo a la mitad. Así es. Pues yo puedo decir que todos los libros que yo he cogido y no mencionamos otro de Per Peterson también, pero todos los libros que yo he podido coger, y esta es mi gran recomendación de Libros del Asteroide, son libros con los que uno va a la fija. Pues ojalá que siga siendo así. Así que felicitaciones por estos 20 años, Luis, y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por recibirme en tu casa. Todos ustedes, gracias, ya saben, Libros del Asteroide, Luis Solano, para que vayan a la fija. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.